Me interesa en particular entonces abordar en esta sesión las narrativas geográficas de Humboldt y su compañero von Plan y las narrativas de Caldas. Resaltar pues algunos textos, explicar con su propia con sus propios lenguaje, ¿no? A través de sus propias narrativas, tratar de derivar una serie de, de lecciones o de enseñanzas que son interesantes para nosotros. Bueno, Humboldt, como ustedes ya saben o supondrán, él fue fuertemente influenciado por Goethe. Mm, Recordemos que para ese momento, mm, Alemania no existía, ¿no? En realidad, pues estaba dividido en en distintos imperios o reinados. Incluso dentro de los propios reinados habían disputas territoriales de unidades políticas. Bueno. Se estaba forjando un espíritu protocientífico muy fuerte, muy fuerte, y todo ello lo protagonizó el naturalismo. Todo el naturalismo moderno fue muy importante en eso. Y sobre todo recibieron el influjo de toda la ilustración del siglo XVIII en Francia. Es decir, Goethe como maestro de Humboldt y el propio Humboldt pues recibieron las importantes investigaciones y por supuesto las reflexiones naturalistas o protocientíficas que se produjeron en Francia a lo largo del siglo XVIII. Entonces, en el campo de las ciencias básicas, desde Lavoisier, pasando por las ciencias políticas, por ejemplo, que en sus inicios se encuentran en Condorcet, es decir, los trabajos importantísimos que ayudaron a entender, al menos como modelo de interpretación, los orígenes del orden social en Rousseau. Bueno, aunque Rousseau era ginebrino, pero pues tiene una conexión siempre muy fuerte con Francia, con París. Es decir, toda la ilustración francesa, bueno, d'Alembert, Diderot, es decir, el universo es enorme. Ellos, por supuesto, Voltaire en literatura fue muy, sobre todo en ese espíritu cosmopolita que hacía mucha falta en Europa. A través de Voltaire se promovió de una manera importante. La noción de tolerancia, que es muy problemática, pero bueno, se expande a través de los trabajos, las reflexiones, bueno, de la obra de Voltaire. La presencia del mismo Voltaire en las cortes también fue muy importante, porque incentivó mucho la ilustración francesa, ¿no? En distintas cortes europeas me refiero. Bueno, y por supuesto eso penetró, ¿no? De manera importante en el mundo cultural, sobre todo de la clase media alemana, ¿no? Recordemos, si ustedes leen, por ejemplo, los trabajos de Norbert Elias, cómo se fue cuajando esa ilustración orientada fuertemente hacia la investigación en ciencias biológicas, en ciencias de la tierra o hacia la geografía. En Alemania, lo que ustedes notan es que se va conformando una clase media pobre por supuesto, en ese momento en Alemania, en lo que hoy es Alemania, y que recibió el apoyo de príncipes, nobles, aristócratas, etcétera, y que gracias a esos apoyos, más cierta implicación, por ejemplo, del Estado prusiano, a través de financiación de escuelas públicas, universidades, se fue cuajando en la clase media una élite intelectual. Y esa élite intelectual es donde está Goethe, ¿no? Y es donde está otro grupo importantísimo de filósofos naturalistas, ¿no? Que se caracterizaron por varios aportes a la ciencia en general en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Bueno, a principios del siglo XIX, sobre todo,
es que da lugar hay una eclosión de trabajos gracias a esto, ¿no? En matemáticas, Euler, por ejemplo, se destaca mucho y es producto en general de Gauss, por ejemplo, es producto de de este mecenazgo sobre una pequeña clase social que ilustrada, ¿no? Que se fue formando, clase media en Alemania. Recordemos que en Alemania las clases medias tenían más contacto con la aristocracia o con los cortes, o con las cortes, más que en Inglaterra. Esa interacción les permitía pues una relación interclase mucho más fuerte. Mm, en Alemania, ¿no? En Inglaterra y en Francia eso era más marginal. Y tal vez ese contacto ayudó mucho a que se conformara rápidamente esa clase social, esa clase media ilustrada, ¿no? Que es muy interesante y le dio pues un desarrollo científico muy importante a Alemania durante todo el siglo XIX, ¿no? Eso fue que eclosiona en el siglo XX en realidad y que recoge los frutos a principios del siglo XX. Principios del siglo XX Alemania se vuelve pues, determinante en casi todas las áreas de las ciencias, ¿no? Incluso sociales, no solamente en básicas y exactas, sino también en sociales. Bien, entonces Humboldt, bueno, el que quiera contextualizar el asunto mejor, pueden leer Robert Merton, pueden leer Thomas Kuhn, pueden leer Norbert Elias, bueno, hay muchas obras que les van a ayudar un poco a entender esta sociología de la ciencia. Eh, eh, y, 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 y para que vean las conexiones, ¿no? De los marcos políticos, incluso de las guerras, desarrollos tecnológicos y la formación de esta clase media intelectual o de formación científica. En Alemania y luego, por supuesto, en Francia y en Inglaterra. Bueno, ¿qué cosas interesantes tenemos de Humboldt? Bueno, que son dignas de mencionar pues, a su paso por Colombia, ¿no? Recuerde que Humboldt conoció a Antonio Nariño, también tuvo una relación muy fuerte con Mutis. Varios de los trabajos de Mutis fueron conocidos directamente por Humboldt. Buena parte de los cuadernos o los manuscritos de Caldas también fueron conocidos por Humboldt en sus distintos encuentros, ¿no? Que tuvieron. Recuerden que finalmente Caldas, que quiso acompañar a Humboldt en su viaje a Quito, no fue posible hacerlo. Parece ser que eran cosas muy personales lo que les impidió pues el viaje, ¿no? Caldas le tocó quedarse finalmente no pudo viajar con él, ¿no? Humboldt venía acompañado de Bonpland. Bonpland era la persona en realidad dedicada pues, a estudiar la parte botánica, era el botanista en realidad, algunos elementos de zoología, pero se suponía que tenía ese papel, ¿no? Muy importante. Humboldt tenía pues la capacidad de hacer el conjunto, ¿no? El abordaje del conjunto, de tratar de integrar pues el clima, las plantas útiles, los pisos térmicos, las variaciones en general gruesas de los bosques según un piso térmico, según los pisos térmicos, perdón, esas variaciones, ciertos hábitos de los animales, entender un poco cómo funcionaban los hábitos o cómo se daban los hábitos de los animales, entender también, por supuesto, a las poblaciones humanas, encontrar sus rasgos característicos. Es decir, Humboldt hacía la función de elaborar el paisaje integrado, ¿no? De elementos sociales y naturales. Y bueno, y en esta relación complementaria de trabajos entre Humboldt y Bonpland, pues es que ellos penetran a territorio colombiano y hacen pues sus colectas, porque sus colectas son enormes. Aquí hay una especie de extractivismo. Aquí hay una especie de extractivismo de información, de especímenes que les permite luego a ellos construir pues, el edificio científico, por ejemplo, de la botánica que se hace en Europa. Pero bueno, es decir, sobre esto hay mucho tema, ¿no? En el libro que hice sobre paisajes naturales del Tolima, allí presento más o menos en extenso todo ese asunto
de todos los especímenes que pudieron haberse extraído durante la ruta, la ruta que hizo Humboldt, pues que ingresa por Tocaima y que, bueno, finalmente pues pasa el Coello, sube a Ibagué y toma el camino del Quindío y luego desciende otra vez a, a lo que en ese momento era Cartago, si no estoy mal. O por lo menos a Salento. Te estoy hablando de memoria, ¿no? Entonces, no, por lo menos a Salento, ¿no? Es decir, de ese sector. Ese paso, ¿no? Hizo una enorme captura o extracción de especímenes e incluso se aprovechó de manera muy, muy importante de la etnotaxonomía, que quiere decir eso, del nombre que la gente le daba a las plantas, ¿no? Y de las propiedades que le asignaban, propiedades medicinales y le asignaban a las plantas. Por supuesto, también se preocupó por las rocas, sobre todo en la búsqueda de metales promisorios, metales preciosos o metales que puedan ser beneficiados para ello. Y se trataba de informarse permanentemente sobre esos aspectos. Mm, mm, un- una, una, una de las referencias interesantes que uno encuentra en Humboldt es, es su positiva impresión de Ibagué, ¿no? Y de Ibagué en general hablaba maravillas, que era un clima temperado, un clima sano, que vivía gente muy longeva, que sus paisajes eran inigualables, hermosos. La mesa de Ibagué la describe permanentemente, no la llama así, pero pues se puede deducir fácilmente que hace referencia a la mesa de Ibagué y al Valle del Magdalena. Por supuesto, él llevaba equipos geodésicos para hacer mediciones, estimó la altura del volcán Nevado del Tolima y otras alturas, usando varios barómetros, ¿no? Que luego procesaba con los datos que se obtenía, y procesaba la información con los datos que se obtenía y generaba altura sobre el nivel del mar. Mucha cartografía fue suministrada por Caldas, fue suministrada por Mutis o fue suministrada por Ignacio Buenaventura, una persona más o menos ilustrada de Ibagué que también tenía estas iniciativas naturalistas, y había construido él por sí mismo, había construido una cartografía de la zona que también se la prestó a Humboldt. Pues con esto quiero decir también de que Humboldt no iba solo, ni lo hizo todo él solo, sino que siempre se apropió de información previa que la misma gente, los mismos naturalistas locales, ¿no? En formación o con poca escolaridad, iban ellos recaudando, iban construyendo. Mm, Bien. Aquí quiero leerles un pequeño pasaje, ¿no? De una traducción que hice en su momento, de la edición en francés. Esto, esto, esto hace referencia a, a su paso por la cuenca del río Sinú. Entonces se escribe: después de una hora de camino encontramos en una zona despejada varios habitantes ocupados en cosechar vino de palma. El negruzco de los ambos contrastaba particularmente con un pequeño hombre de pelo rubio y cara pálida, y quien parecía no tener participación alguna en el trabajo. Este hombre rubio y pálido era uno de mis compatriotas, nacido, o sea, de Alemania, pues Alemania, nacido en las costas del Báltico. Había servido en la marina danesa y habitó después de varios años en la parte alta del río Sinú, cerca de Santa Cruz de Lorica. Bueno, este es una referencia, ¿no? Que explícita, que aparece en la obra de Humboldt, cuando él hace, él hace su visita también por el interés que hay, porque en ese momento se hablaba que uno podía capturar más oro con las redes de pesca que peces en el río Sinú, ¿no? Muchas veces se dijo eso, ¿no? Había una motivación también por parte de Humboldt, ¿no? Y visitar aquellos sitios donde habían riquezas o había minerales promisorios. Entonces aquí se ve claramente ese interés. Y recordemos que para esa época había, entre comillas, se estaba presentando durante el siglo XVIII todo, ¿no? Una especie de fuga de oro
del oro del Chocó, sobre todo, que se estaba sacando por Urabá y que luego taponaron. La corona española taponó a finales del siglo XVIII esa salida de oro. Era un oro que pues no pagaba impuestos, que no tenía ningún tipo de permisos. Esos se entregaban en concesiones y se explotaban, eran unas obligaciones tributarias, pero este oro del Chocó, este oro del Sinú, en general se sacaba por Urabá de manera ilegal. Los escoceses, bueno, los alemanes, hubo varias empresas que explotaron el oro y salía de esta manera. Cuando taponan la salida de oro por Urabá, entonces lo que hacen los comerciantes o los mineros es transportar el oro, pero ahora por el camino del Quindío. Y lo sacaban por Ibagué, finalmente al río Magdalena, y lo subían por el río Magdalena hasta pues el antiguo puerto de Bocas de Ceniza, que ustedes quieren, lo pueden ver, ¿no? También todavía existen los residuos, los resquicios, ¿no? De ese antiguo lugar, ¿no? O por distintas playas, por distintos puertos, ¿no? Donde era posible sacar el oro, ¿no? Pero esa era más o menos la ruta que se hacía con el fin de evitar las inspecciones o la interceptación que los españoles pudieran hacer por el lado del Golfo de Urabá. Eso activó mucho el comercio de Ibagué. Es decir, el camino del Quindío, Cartago, Salento, Tapias, Ibagué y finalmente pues Coello, Tocaima u otra ruta que archiconocida, ¿no? Porque hay varias. En este caso la de Tocaima es la más conocida. Esa ruta se activó mucho, ¿no? Se activó mucho por el comercio del oro que venía ahora por ese camino del Quindío, dado que ya se presentaban esas restricciones de salida por Urabá. Bueno, eso estimuló también, por ejemplo, el incremento de la minería del cobre aquí en Payandé, e incluso a finales del siglo XVIII aumenta la producción de tiestos o de elementos o de elementos de trabajo, utensilios de cocina construidos o elaborados con cobre, a base de cobre. Las famosas olletas de cobre de Ibagué fueron muy vendidas, muy conocidas en Bogotá, incluso en otras ciudades. Eso reactivó mucho la minería y la producción artesanal de utensilios de cobre en Ibagué. Por supuesto, cuando Humboldt pasa por allí, ya se nota, ¿no? Ya se ve, ya se puede apreciar que la aldea está creciendo, ciertos comercios, lugares para hospedar la gente, etcétera, etcétera, pero eso empieza a activar un poquito, porque anterior a ello, en realidad, Ibagué es muy marginal, ¿no? Anterior a esta ruta de comercio, donde se reactiva el cobre, la producción de cobre, un poco la ganadería y también la ruta de comercio del oro. Anterior a eso, Ibagué era muy marginal, ¿no? Era más importante Mariquita, era más importante Honda, como ustedes ya supondrán. Bien, esas son las características que él encuentra en Ibagué y estas son una de las motivaciones principales de varios de sus viajes, ir a esos distritos mineros y tratar de describir un poco sus economías, ver también posibilidades de explotación a futuro, etcétera, etcétera. Eh, mm, por ejemplo, continúa, en el río Sinú se aproxima, continúa Humboldt, en el río Sinú se aproxima en su curso superior a los tributarios del río Atrato, el cual es de la misma importancia para la provincia aurífera y platinífera del Chocó. Aquí me refiero a aurífera por oro, platinífera plata, como lo es el Magdalena para Cundinamarca o el río Cauca para las provincias de Antioquia y Popayán. Continúa, no sabemos nada sobre las lenguas de los indios darienses, cunas y caimanes. Aquí está su preocupación por la geografía humana en general. Ignoramos completamente si las palabras de la lengua caribe o arahuaco se encuentran en sus idiomas, pero lo que es seguro es que a pesar del testimonio de Angeira sobre la identidad de razas que ofrecen los caribes de las pequeñas Antillas y los indios de Urabá, Pedro de Ciega, quien vivió un largo tiempo entre estos últimos, nunca los nombra ni caribes ni caníbales. Hay una actitud siempre de distanciamiento respecto a prejuicios de Humboldt sobre la población indígena. Incluso ustedes pueden leer, después de Humboldt, varios viajeros franceses, ingleses,
norteamericanos un lenguaje absolutamente peyorativo de lo indio, con lo indio, peyorativo con lo afro, peyorativo con sus hábitos, con sus costumbres. En cambio, en Humboldt, que es muy anterior a estos viajeros que yo les comento, siempre hay un lenguaje muy respetuoso en general, un lenguaje, es decir, hay un trato de tú a tú horizontal con las poblaciones indígenas y toma distancia cuando se hacen comentarios gratuitos del tipo es que allá hay caníbales, es que allá hay un grupo de salvajes que amenazan la seguridad de los europeos. Es decir, siempre trata de verificar, trata de entrar en contacto respetuoso con las poblaciones indígenas. No, no es lo mismo que los viajeros posteriores, ¿no? Esa actitud de Humboldt es muy importante rescatarla, es muy importante tenerla en cuenta y ustedes la pueden verificar en todos los diarios de viaje por Colombia que tradujo, no estaban publicados hasta hace poco, la Academia de Ciencias Exactas de Colombia. Allí ya aparecen y ustedes los pueden verificar. Pero es decir, es otro tono, es otra visión del mundo lo que mueve a Humboldt cuando se refiere a estas diversidades culturales y a esta diversidad de pueblos indígenas. Otro elemento clave que es importante mencionar de Humboldt mm, eh, es que él trata siempre de averiguar no solamente por la diversidad actual de pueblos indígenas distribuidos en la zona, sino que trata de remontarse a su historia, de preguntar por los antecedentes, por las ocupaciones antiguas, etcétera, etcétera. Es decir, esa visión o tratamiento sistemático de la etnografía y de la historia local es muy importante porque en realidad gracias a ello es que se nutre buena parte de los trabajos antropológicos posteriores, ¿no? O sea, es decir, si ustedes ven los trabajos posteriores, por ejemplo, de Morgan, los trabajos posteriores de Boas o incluso los trabajos de Darwin y de Spencer, es decir, están profundamente nutridos gracias a esta inmensa etnografía, esta inmensa historiografía que deja Humboldt. Pues decir, en parte por eso es es decir, es una especie de pilar fundacional de la civilización euronorteamericana, Humboldt, ¿no? Se le tiene así o se le considera así, ¿no? En parte por esas preocupaciones sistemáticas. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Tolima, hay momentos en los diarios de viaje por Colombia, hay un momento en que él pregunta por los pijaos, pregunta por reductos de pijaos y efectivamente encuentra que todavía en 1801 hay habitantes pijaos en las cabeceras del río Saldaña que no han sido capturados por las haciendas, que viven más o menos según sus usos y costumbres, que aún hablan su lengua, etcétera, etcétera. Y ese testimonio, esa información la consigue gracias a que indaga permanentemente en un cura sobre esa información en Coello. Es difícil encontrar, es decir, testimonios escritos en diarios, en memorias, de colombianos o de otros extranjeros, ¿no? Esa capacidad de penetrar en la historia local y cotidiana de un lugar e incluso por preguntarse por poblaciones absolutamente olvidadas en ese momento por la propia población colona, ¿no? Eso también es muy importante, es muy interesante. Voy a leerles otro pasaje, sigue hablando sobre el oro. Los lavados de oro del Sinú, del río Sinú, en su momento muy importante, especialmente entre sus fuentes y la ciudad de San Jerónimo, casi son inexistentes. Lo mismo que aquellos de la ciénaga de Tolú, de Urabá y de todos los ríos que descienden de las montañas de Avive. El Darién y el Sinú, dijo el licenciado Enciso en su geografía publicada a comienzos del siglo XVI, es un país tan rico en pepitas de oro que en las aguas que fluye su pesca este metal con las redes. Es decir, hay una imaginería producida desde el siglo XVI sobre la abundancia de oro en la zona, muchas veces fue un engaño, y cosas como decir de que el oro se pesca con redes, pues obviamente da cuenta de ello, ¿no? Es muy claro.
y efectivamente, efectivamente Humboldt da cuenta de que no hay oro, ¿no? De que a la fecha, cuando él llega, no hay oro, que es casi inexistente en sus fuentes, etcétera, etcétera. Pero menciona que en su momento, ¿no? Lo hubo, ¿no? Lo hubo. Y eso siempre pasó. En el Tolima, por ejemplo, eso se verifica fácilmente en todas las empresas mineras de oro y de plata que fracasaron, ¿no? Siempre había una gran especulación, una grandilocuencia o una hiperbolización del oro, ¿no? Que se extraían rocas de oro por ejemplo, de la parte alta del río Chipalo, pero al final resultaba ser una ilusión, ¿no? Un gran engaño. Eso se dice en el siglo XVIII, ustedes lo van a encontrar, siglo XVII, siglo XVIII, de varias minas en el país. Continúa Humboldt. Los lavados de oro del río Sinú, en su momento muy importantes, especialmente entre sus fuentes y la ciudad de San Jerónimo, casi son inexistentes. Perdonen, eh, estoy leyendo la misma diapositiva. Eh, eh, Ahora pasamos a Caldas, pero antes voy a rematar unos asuntos de Humboldt. Mm, Humboldt, por ejemplo, menciona en varios momentos cosas pues, que son imperdibles, ¿no? Hoy, la sexualidad de los indígenas durante la colonia de 1801. Cosas excepcionales o cosas condenadas directamente por la iglesia o por los habitantes mestizos, incluso por los propios indígenas aculturados, como la sodomía, ¿no? La sodomía era condenada y él en varios momentos, ¿no? Retrata los cuadros de la región donde se presentan situaciones de sodomía o de personas sodomizando mulas también, eso también lo cuenta de manera desparpajada, no tiene ningún problema. Ese lenguaje, ese desparpajo para hablar sobre estas cosas no los, no los van a encontrar ustedes en crónicas de viaje o en diarios de viaje o en memorias en ningún europeo. Es muy difícil que ustedes la encuentren. Humboldt sí lo pone en sus diarios y lo dice sin ningún relato. Entonces, eso lo menciona sobre Ibagué, por ejemplo. En Ibagué, cuando él llega, hay un juicio, ¿no? Hay un juicio que se está desarrollando en ese momento porque hay un indio que fue encontrado sosteniendo, pues, sodomizando a un animal. O también menciona de que hay momentos en que los indígenas también sostienen relaciones homoeróticas. Entonces, bueno, esto es importante porque tiene un valor enorme, ¿no? Desde el punto de vista historiográfico, etnográfico y demás, nos dice muchas cosas y también del cosmopolitismo de Humboldt, ¿no? Al hablar sobre estos asuntos. Otra cosa que él menciona, ¿no? Que también merece una atención, es la vejación o las violencias que se cebaron sobre la población indígena. En 1801 era muy evidente, a pesar de que se dicen en informes oficiales, en informes de oidores, incluso en litigios, de que a los indígenas ya para ese momento se les protegía, eso no es cierto. Humboldt sí dice descarnadamente que vio cómo transportaban como si fuera ganado en filas de indios, ¿no? En filas de indios y eran amarrados, ¿no? Capturados, amarrados. Los pasaban de una hacienda a otra hacienda o de un lugar que ya no, por ejemplo, de una mina, se pasaban a otro lugar donde pudieran ser más útiles porque las minas se volvían improductivas. Es decir, eso lo cuenta él explícitamente y cómo los iban agrediendo, los iban vejando en una fila india. Eso lo ve claramente en el Valle del Magdalena, en uno de esos caminos, en una de las terrazas bajas del Valle del Magdalena, lo cuenta con mucha precisión. Entonces, del Tolima, ¿no? Del lado del Tolima, exactamente en un camino que conducía a Doima. Él ve ese espectáculo, ¿no? De agresión y de vejación de indígenas. Muy seguramente indígenas pijaos, es lo que uno puede suponer. Recordemos que en esa zona, en Doima, había una gran hacienda que fue en realidad una hacienda hecha de muchas haciendas, constituida por los jesuitas, ¿no? Los jesuitas durante todo el siglo XVI y todo el siglo XVII tuvieron muchas haciendas en Colombia
haciendas en los llanos orientales, las haciendas del Orinoco de los jesuitas eran muy famosas, las de Villavieja eran unas haciendas enormes y las de aquí, ¿no? La egipciaca en el norte del Tolima y la hacienda Doima, que era pues, absolutamente enorme, ¿no? Es decir, de miles y miles de hectáreas. No sabemos hoy muy bien, pero estimar, pero pues supone uno que podría estar superando las 30.000, 40.000 hectáreas, porque sumaba varios municipios. Estas haciendas eran haciendas más o menos productivas, más o menos diversificadas con ganaderías cuando las tuvieron los jesuitas. Cuando los jesuitas salen, la segunda mitad del siglo XVIII, salen de la Nueva Granada, pues ellos, esas haciendas son divididas y son adquiridas por élites locales, eh, sobre todo comerciantes o mm, mm, españoles pobres que accedían a estas haciendas mediante préstamos o que accedían amortizando, ¿no? Amortizando por cuotas, ¿no? A estas haciendas. Allí hubo mucha burocracia, en realidad, a ver, diríamos, mucha politiquería a la hora de distribuir las haciendas que dejaron los jesuitas. De eso deja testimonio, por ejemplo, Hernán Clavijo, en la historia de las élites del Tolima, en los dos tomos deja testimonio de esta politiquería que había detrás a la hora de adjudicar haciendas. Lo mismo sucede cuando se desamortizan los bienes de la iglesia a principios del siglo XIX, después de la independencia, es lo mismo, se distribuyen a dedo, se distribuyen los bienes de la iglesia y se les entrega a las personas en cómodas cuotas, por decirlo así, de una manera para que estas pequeñas élites políticas o estas altas burocracias accedieran a nuevas tierras, bueno, ampliaran sus latifundios o accedieran a más poder terrateniente. Bien, eso es en términos generales lo que quería contarles de Humboldt, las impresiones que tuvo en el Tolima, su preocupación por los distritos auríferos, entre otros aspectos. Bueno, hay una serie de elementos que están relacionados directamente con la botánica. Su impresión, ¿no? Siempre muy, muy, muy recordada en general. Su impresión, la impresión que tuvo cuando vio las palmas de cera, nuestras palmas del Camino del Quindío, le pareció un espectáculo excepcional. Y ese símbolo, ¿no? Esa palma que él describe, que Bonpland y él dibujan, etcétera, se convirtió en el elemento constante de toda la historiografía relacionada con Camino del Quindío, relacionada con Humboldt y relacionada con Colombia. O sea, en realidad la imagen de Colombia asociada a la palma de cera la va construyendo Humboldt, ¿no? Porque la encuentra en el Camino del Quindío. Bueno, el Camino del Quindío es en Ibagué, bueno, en el Tolima. Es en realidad en territorio del Tolima que él pues se encuentra ese espectáculo de selvas conformadas por palmas de cera, ¿no? Porque recordemos que las palmas en ese momento crecían de manera más o menos cerca una de otra y incluso trababan sus troncos de tal suerte que no se podía ni siquiera penetrar en ellas. Eso está claro en distintos viajeros, en distintos memorias, ¿no? de personas que transitaron por esa época el camino del Quindío, ¿no? Era inaccesible, eran selvas, le llamaban incluso así, las selvas del Quindío. Y Humboldt también usó esa expresión, las selvas del Quindío. Bueno, eso hace parte pues de una historia importante, ¿no? que hay que recordar sobre cómo se fue construyendo nuestra identidad nacional alrededor de un elemento muy geográfico, ¿no? Destacado por Humboldt, que es la palma de cera. Bueno, si vamos eh, eh, a la diapositiva 46, les pido que la miren. Vamos a encontrar un texto de Caldas. Bueno, Caldas lee, se apropia del viejo naturalismo que se fue cuajando entre los latinos. Es decir, hay una serie de documentos o de fragmentos y de obras fisicalistas, ¿no? Lo podemos llamar también, o naturalistas antiguas,
que leyó Caldas, ¿no? A través de eso, pues él accedió a una serie de referencias sobre los antiguos atomistas griegos o sobre los antiguos fisicalistas griegos. A través de las obras de los latinos especialmente, ¿no? Es lo que uno puede leer, ¿no? Cuando mira el semanario de Caldas es lo que uno puede empezar a ver. Por supuesto, hay referencias indirectas a Demócrito, a Leucipo, bueno, pero en general todo esto es a través de la naturaleza de las cosas, una obra de un latino muy conocida, pues, que presenta de una forma muy sofisticada el atomismo griego y le hace unas ampliaciones también muy interesantes. Se ve también pues el conocimiento de toda la literatura latina. Hay una enorme capacidad de lectura de los viejos poetas latinos, etcétera. Eso es una cosa también muy importante que se ve claramente en Humboldt, perdón, en Caldas, sus referencias permanentes a Séneca, a Cicerón, etcétera, etcétera. Eh, eh, Caldas también accede a documentos, a documentos protocientíficos o naturalistas del siglo XVIII franceses. O sea, se ve claramente su conocimiento de Montesquieu, es decir, sus referencias permanentes a Montesquieu, a muchos textos científicos o protocientíficos construidos por D'Alembert, por Diderot, bueno, también hay conocimiento más o menos decoroso de Rousseau. Es decir, son personas que se ilustraron a través de estos pensadores franceses. Por supuesto, Lavoisier, es decir, hay todo esto, hay este contacto con esta sabiduría francesa ilustrada. Particularmente tenemos que pues, mencionar el conocimiento de Newton, ¿no? Los principios de matemática de Newton se nota también que los conocía, que los había estudiado, los había trabajado en eso, y obras de divulgación de la mecánica, ¿no? De Newton también, y lo mismo obras de divulgación de todos los trabajos astronómicos que se hicieron posteriormente con base en la mecánica celeste de Newton. Eso también se ve, el acceso a esas obras, se ve claramente también. Bueno, era un hombre ilustrado, efectivamente, es decir, conocía, al menos en promedio, lo que se hacía en el mundillo científico o naturalista de la época. Entonces, bueno, aunque no creo que esté por encima del promedio de un hombre ilustrado en Europa o incluso en Estados Unidos, incluso del Perú, en el Perú, donde hubo también una ilustración muy tímida, pero la hubo. Pero Caldas por lo menos estaba en el promedio, ¿no? Aquí le llamamos de forma muy provinciana el sabio Caldas, pero bueno, era una persona de muchas inquietudes, ¿no? Y logró dejar huella en la historia nacional, sobre todo por su sacrificio en la época de la independencia, etcétera, etcétera. Recordemos que Caldas era una persona literalmente muy subordinada al virrey. Es decir, y si ustedes leen las cartas que él le dirigía no solamente al virrey, sino también al rey de España, eran cartas absolutamente lambonas, con todo lo que eso implica, pidiendo recursos, pidiendo apoyo para hacer investigaciones o para construir edificios, para dotar, por ejemplo, el Observatorio de Bogotá, porque ese observatorio fue construido pero no fue dotado. Entonces él insistía en que le enviaran insumos, desde papel, tinta, pasando por otros instrumentos, bueno, pero siempre hubo una actitud muy lambona respecto a la corona española, cosa que él cambia en la medida que pasa el tiempo. No es claro si lo hace por convicción o porque hay una oleada de animadversión dentro de las propias élites criollas,
y que eso pues también pues habilita la posibilidad de constituirse en la élite de un nuevo Estado, y que eso siempre llama la atención a cualquier intelectual con ambiciones de poder, pero podría ser esa la explicación. Luego pasa a ser muy crítico con la corona, pasa a ser muy crítico con los oidores, con los virreyes, pero bueno, finalmente él cae, y muere, ¿no? Él muere fusilado. eh, si no estoy mal, muere fusilado porque pues, lo acusan de complotar, ¿no? En esa insurrección de 1810. Eso es lo que más o menos tenemos que contextualizar sobre Caldas. Caldas es payanés, o sea, y hace parte en realidad de la élite terrateniente del viejo Cauca. Tenía incluso haciendas en Ecuador. Era un hombre pues, que tenía ingresos, posibilidades de educarse y de ampliar sus conocimientos, ¿no? Mm, en la historia de la ciencia local colombiana, pues se le conoce también por improvisar una especie de método, ¿no? De hacer un método para estimar la altura sobre el nivel del mar, recurriendo pues a un principio que ya se conocía, que tenía que ver con la tensión superficial de los fluidos en ebullición, etcétera, etcétera, y que él usó para estimar la altura sobre el nivel del mar, ¿no? En vista de que había roto por accidente su barómetro y no podía estimarla, ¿no? Entonces, calculando en un viaje de estos al Pura C, ¿no? Tratando de encontrar una altura sobre el nivel del mar, rompe su instrumento, que es el barómetro, y entonces allí improvisa un método, ¿no? Coloca agua, toma la temperatura del agua y luego va revisando cómo va cambiando la temperatura, hasta que finalmente se produce la ebullición, y eso lo correlaciona con información que tiene que ver con presión atmosférica previa que ya existía, que ya tenía, y eso le permite deducir la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Pero bueno, eso tampoco, es decir, el principio ya estaba formulado previamente por franceses, ¿no? Bien, naturalistas franceses. Ahora no recuerdo bien el nombre del que formuló el principio que le permitió hacer esto. A ver, son reacciones grandilocuentes de los historiadores oficiales colombianos que hablan en esos términos de Caldas, ¿no? Eso es importante ponerlo en su verdadera dimensión. Una cosa que sí me parece muy importante es el trabajo de nivelación de las plantas que él hace. Eso sí, creo que merece un comentario aparte, porque él sintetiza, hace unos transectos, o sea, viaja por distintos lugares tratando de encontrar diferencias en las plantas, ¿no? En la fisonomía, por decirlo de alguna manera, de las plantas, diferencias según los distintos pisos térmicos, ¿no? Va encontrando diferencias y las va ubicando, las va localizando, ¿no? Y también identifica las plantas útiles, para qué sirven, ¿no? Y las va ubicando en distintos pisos térmicos. Mm, mm, eh, Recordemos que para esa época no existía el sistema taxonómico actual, era un sistema, pues, digámoslo así, pretaxonómico, que es el de Linneo, sistema lineano, donde se nota claramente que él lo había leído, lo había conocido a fondo, y que lo aplicaba, ¿no? Lo aplicaba allí y otras obras de divulgación que se conocían en ese momento, y que actualizaba permanentemente Mutis, o bien cuando estuvo en Bogotá, o bien cuando estuvo aquí cerca de Ibagué, en las minas del Sapo, o arriba en Mariquita, ¿no? Porque se carteaban, tenían intercambio de libros, y Mutis tenía una muy buena biblioteca, ¿no? Para el momento tenía una muy buena biblioteca. Bueno, eso en términos generales es lo que quería contarles de Caldas. Voy a leerles una parte eh, sobre su percepción del indio, de Caldas. La degradación del indio indio en Colombia, ¿no? La degradación del indio hasta el punto en que le vemos es obra del gobierno opresor, que nos ha embrutecido. Él habla en primera persona del plural, nos ha embrutecido. Él ya se vuelve parte de una nación mestiza,
y usa la expresión nos ha embrutecido. Antes no es fácil ver eso. Por el espacio de 3 siglos consecutivos, el indio era hombre en México, en el Perú y en la Cundinamarca. Tenía artes, edificios, leyes, vivía en sociedad, conocía el arte de la guerra y conocía también su dignidad. Esa es una expresión exhortativa y valorativa de lo indio, ¿no? Hay un indigenismo fuerte en estas expresiones y usted las empieza a encontrar a partir de estos momentos, sobre todo en 1800, si no estoy mal, 1808, 9, en el semanario, hasta incluso 1810, antes de la insurrección. Es decir, encuentra textos donde él está imbuido totalmente en este discurso indigenista o americanista que quiere rescatar a estos antiguos pueblos prehispánicos y que los considera incluso superiores en su manera de organizarse económicamente, en su manera de organizarse políticamente o prepolíticamente. Sobre esto hay una gran discusión, no vamos a entrar en ella todavía, pero hay una exhortación, ¿no? Una exhortación, una valoración positiva de lo indígena, ya. En otros momentos ustedes van a encontrar comentarios muy despectivos sobre lo afro y sobre lo indio. Ahorita les muestro unos ejemplos. Bueno, lo que tiene que ver, por ejemplo, en su visión crítica a los trabajos de Montesquieu, por ejemplo, ¿no? Que hay una cosa muy interesante que les voy a leer. Unos autores, nada conceden al clima. Los otros le dan un imperio ilimitado. El hombre, para los primeros, los que defienden los que defienden la idea de que el clima no tiene nada que ver, es un ser invariante, un animal que no cede a los ardores de la Libia, ni a los hielos eternos del norte. Habla de desiertos, de climas extremos. Para los segundos, o sea, los que defienden la influencia del clima, es el juguete del calor y del frío. Su posición geográfica decide su suerte. Luego continúa, más adelante, el clima influye, es verdad, pero aumentando o disminuyendo solamente los estímulos de la máquina, quedando siempre nuestra voluntad libre para abrazar el bien o el mal. La virtud o el vicio siempre serán el resultado de nuestra elección en todas las temperaturas y en todas las latitudes. Bueno, aquí hay una visión crítica de Montesquieu que más o menos terminaba diciendo que a escala subcontinental, pues prácticamente que los seres humanos tenían genios o personalidades morales dependiendo de la influencia del clima. O sea, usted era irresponsable si vivía en climas cálidos y era muy responsable si vivía en climas templados, así de simple. Aquí hay una visión más crítica, mucho más culturalista, por decirlo de alguna manera, de este problema de la influencia del medio en el hombre. Y claro, y ya aquí se ve con mucha fuerza la importancia que tiene este asunto del determinismo ambiental en Caldas. Recordemos que el determinismo ambiental es una cosa en realidad muy antigua, es decir, desde los griegos, ¿no? Uno podía encontrar referencias, por ejemplo, en las obras, en los distintos libros de medicina que tenemos de Hipócrates, uno ve más o menos referencias a cómo el genio, la personalidad de una nación está vinculada con el clima, ¿no? Entonces es muy antigua claro, y hay también vulgarizaciones, ¿no? No es fácil encontrar a un pensador, a un filósofo griego, latino, que burdamente diga que el frío determina o sobredetermina la personalidad moral de alguien, ¿no? Siempre hay comentarios más o menos cuidadosos de que hay algún nivel de determinación. Y los vulgarizadores son los que terminan convirtiendo eso en una visión escolar, o sea que efectivamente uno es el resultado de la impresión de las fuerzas del clima o de las fuerzas del ambiente en una especie de tabula rasa que es el cuerpo humano. Son los vulgarizadores los que... Ese determinismo ambiental en realidad proviene de los vulgarizadores de los grandes geógrafos, de los grandes filósofos naturalistas de modernos.
de la época moderna, ¿no? Época moderna, siglo XVI a hoy. Eso es lo que más o menos se puede decir. Y en Caldas hay una visión crítica de este determinado ambiental en algún momento, ¿no? En otros momentos hay una visión distinta y siempre me ha impresionado mucho y sobre esto no he visto trabajos que se hayan hecho, excepto el de Masiris, el de Ángel Masiris, que trató de estudiar esto, pero finalmente un geógrafo colombiano, que es decir, no se ha profundizado más. Eh, mm, Más adelante les leo un ejemplo. Bien, dice, sí, dice Caldas en otro momento, ¿habrá variado la temperatura de nuestro planeta en la serie de los siglos? Es decir, habla de historia geológica, como decía antiguamente. ¿Habrá existido una época en que la Siberia haya tenido el calor de Indostán, norte de la India? El eje de este inmenso globo habrá variado hasta producir estos fenómenos asombrosos. Aquí hay unas intuiciones potentísimas que a mí siempre me llamaron la atención porque no se encuentran fáciles en otros geógrafos, astrónomos, etcétera. Y es que él ya más o menos intuía que ciertos movimientos de la Tierra, es precisamente el movimiento de cabeceo de la Tierra o movimiento de precesión, podía estar relacionado con cambios a nivel de subcontinentes en el clima, ¿no? Por ejemplo, ya hoy se sabe que el Sahara era en realidad una selva, era una selva húmeda y que por el cabeceo de la tierra, pues cambió el régimen o patrón geográfico de lluvias y se pasó a la zona sur del Sahara, o sea, en lo que hoy es, bueno, el Congo, ¿no? Es decir, esa zona hoy tropical, ¿no? Lluviosa o húmeda del Congo y demás, esa zona central de África, es así precisamente por un cambio en el cabeceo de la Tierra, ¿no? El cabeceo de la Tierra podría explicar, y eso, cambios en los regímenes de lluvias o en las localizaciones de las lluvias en el mundo, ¿no? Y esa intuición es una cosa que se le abona a Caldas y que muy seguramente si él hubiera podido llegar a una edad madura, pues habría generado desarrollos interesantes. Recuerden que él murió muy joven, fue asesinado muy joven. Otra parte importante, el hombre en sociedad, pacífico cultivador de los Andes, solo se ha elevado a 4.900 varas castellanas sobre el mar. Ahora no recuerdo bien, eso podrían ser algo así como 4.000 metros en el mar, no estoy seguro, habría que calcularlo. A esta línea llamo término superior a donde ha llevado el hombre, perdón, la cultura y los ganados. Tal vez vendrá un día en que en que pobladas las llanuras y las faldas de esta inmensa cordillera, el hombre se vea precisado a subir más. Esta es otra gran intuición de Caldas que es digna de mencionar. Él ya podía ver que por la presión demográfica en los valles interandinos o por la alta acumulación de tierra en los valles interandinos y por la inmensa presión de población en las laderas de las tres cordilleras, era muy seguramente probable o era muy, 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 muy previsible que las poblaciones tendieran a subir a los páramos y bueno, a los suelos hoy del bosque altoandino, o de las selvas mejor, altoandinas, porque bosque designa poca diversidad y selva designa alta diversidad. La palabra bosque es traída en realidad de la geografía euronorteamericana. Y la nuestra debería ser selva, la expresión más precisa, porque, repito, invoca una idea de alta diversidad, o de al menos de diversidad superior a las de los bosques de coníferas, por ejemplo, en el norte. Bien, en este caso lo que tenemos es una gran intuición poderosísima que está, pues en realidad, haciendo una prolepsis demográfica o de geografía de poblaciones. Y efectivamente eso sucedió. O sea, hoy tenemos pobladas las altas cotas de Colombia, ¿no? Más allá incluso de la zona de subpáramo, ¿no? ¿Con qué tenemos? Pues con agrosistemas, ¿no? Sobre todo ganaderos o paperos. Eso es lo que hay, lo que logró para ese momento que era muy difícil porque la población era muy dispersa,
estaba en realidad pobremente concentrada, las ciudades eran muy pequeñas, y entonces si ustedes se ponen en 1809-10 en el lugar de Caldas, predecir o anticiparse a esos hechos, a esa explosión demográfica, tampoco es fácil, ¿no? Y los patrones de ocupación del territorio, no es fácil hacerlo. Bien, voy a leerles otro pasaje que también es importante, de Caldas. El indio de las costas del Océano Pacífico es de estatura mediana, rehecho, membrudo. Sus facciones, aunque no bellas, nada tienen de desagradables. El pelo negro, grueso, algún tanto ondeado. Sus mujeres las confunden con ellos. Carga, recorre, nada, navega con la misma intrepidez. Habla de los indios de la costa del Pacífico. Estas descripciones, algo desdeñosas, etcétera, etcétera, las van a encontrar ustedes en ese tono, ¿no? También en Humboldt, ¿no? Aquí por desdeñoso no lo tomemos en sentido fuerte, ¿no? ¿Por qué? Membrudos, rehecho, ¿no? Es un lenguaje que fácilmente se puede aplicar entre iguales, ¿no? No lo tomemos así como si lo va, lenguaje desdeñoso, deliberadamente desdeñoso y peyorativo, que sí vamos a ver después con otros viajeros. Aquí en los Andes se ha puesto en equilibrio con el clima. Aquí las perfidias se lloran, se cantan y toman el idioma sublime y patético de la poesía. Los celos, tan terribles en otra parte, y que más de una vez han empapado en sangre la base de los Andes, aquí han producido odas. Este es un párrafo que yo pesqué, donde empiezan a notarse, ¿no?, una serie de comentarios deterministas ambientales muy fuertes. Caldas, en distintos momentos, no es fácil reconstruir esta cronología, considera que las personas, los campesinos o los indios que viven en las partes altas o montunas, tienden a cultivar mejor los espíritus de la letra, el espíritu musical o el espíritu poético, y en cambio los que viven en climas más secos y cálidos tienden a literalmente a matarse, tienden a actividades violentas. Eso es un típico determinado ambiental del más burdo posible, que también se ve en Caldas. Voy a leerles otro párrafo. Pero para juzgar de las cosas es preciso no confundir los pequeños movimientos en el movimiento de la masa total. Es preciso no deslumbrarse con las irregularidades y no caer en el error de tomar por ley anomalías que provienen de causas aisladas y parciales. Es preciso elevarse, abrazar el todo y considerar el curso del sistema general. Este es el espíritu científico, ¿no? Bien resumido, del siglo XVIII, que de alguna manera pues, es el responsable de fundar las ciencias físicas o las ciencias exactas, ¿no? Físicas exactas. Siempre hay una intención de elevarse y construir una ley universal, pero encontrando de manera minuciosa, disciplinada, el caso a caso, evitando los errores, las imprecisiones, o tomando por ley lo que son apenas anomalías, ¿no? O sea, casos excepcionales. Y esto lo expresa claramente en Caldas, que da una idea muy clara de que él conocía la gnoseología que se estaba produciendo en Europa, la conocía bien y estaba dotado de condiciones para desplegar una investigación científica. Vale, él es otro párrafo. Que se reúnan los efectos del calor y del frío, de la presión atmosférica, de la electricidad de las montañas, de los vientos, de los ríos, de las selvas, de las lluvias y de los alimentos, que se acumulen sobre los individuos en diferentes proporciones. Los productos variarán como las causas. El hombre adquirirá el color negro, blanco, aceitunado, su estatura, su moral. Al final termina diciendo su moral. Este es otro párrafo donde hay una declaración expresa del determinismo ambiental. O sea, la mezcla en ciertas proporciones de alimento, de presión atmosférica, de vientos, de lluvias, etcétera, en el ser humano, no solamente produce, bueno, lo que es una ilusión, el color negro, el blanco, sino también la estatura, sino también la moral, ¿no? O sea, las costumbres. Es otro momento de determinismo ambiental que hay. Entonces, como pueden notar, hay contradicciones en la obra.
a lo largo de la obra la pueden ustedes ver en el semanario que está publicado en el repositorio de la Universidad Nacional. Allí están todos los artículos de Caldas y los pueden revisar, ¿no? Bien, esto es en términos generales lo que quería contarles sobre nuestro sabio Caldas y su relación tormentosa con Humboldt, porque finalmente no pudo viajar con él. Recordemos que la nivelación de las plantas, un trabajo inmenso, riguroso que hizo Caldas, ese trabajo en realidad lo usó Humboldt. Y Humboldt, y Humboldt lo actualizó, lo reapropió y lo publicó. Y no es fácil, es decir, es decir, se dice que Humboldt lo tenía intuido, lo había hecho, pero nivelaciones de plantas en una cartografía con ese nivel de precisión no se habían encontrado antes en Humboldt, ¿no? Entonces parece ser que ese es uno de los aportes, uno de los grandes aportes que hace Caldas a la biogeografía, bueno, y en general la botánica económica o la botánica de las plantas útiles, ¿no? Haber construido, confeccionado desde de esta región, ¿no? Una nivelación de las plantas, ¿no? Eso es muy importante. Y eso se lo apropia Humboldt. Incluso hay un gran debate posteriori entre historiadores de la ciencia de si en realidad Humboldt lo que hizo fue plagiar a Caldas o nunca le dio crédito. Efectivamente nunca le da crédito, eso es otra cosa. Solamente a través de ciertos testimonios de sus conversaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos de Humboldt o en Europa, es que Humboldt dice, sí, es que yo accedí a esa información gracias a un jovenzuelo de apellido Caldas, que él me regaló una nivelación. Y gracias a él pude acceder a esta información. Pero bueno, sobre eso hay una historia más o menos oculta, porque efectivamente Humboldt no le dio créditos a todos, ¿no? Solamente se le da crédito a unas personas en particular. Bien, aquí termina entonces mi presentación. Por favor, les pido que hagamos una interacción, ¿no? De unos 15 minutos a lo más para podernos ir antes. Bueno, gracias.